Acá vamos a trabajar el cálculo hidráulico. Pues de todas formas, pues nosotros lo que vamos a trabajar son conductos circulares donde el agua está en contacto con la atmósfera, ¿no? Aquí, por ejemplo, el agua estaría en contacto siempre, el agua está en contacto con la atmósfera y entonces el escurrimiento es libre, ¿no? El escurrimiento es libre en sistemas que no están sometidos a presión. ¿Cuáles son las fórmulas para utilizar? Pues la de Manning, la de Cutter, la de Bassi, ¿no? Y también podemos trabajar con la fórmula de Chesi, donde B es igual a C por R escuadra R, radio hidráulico, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos, radio hidráulico, área sobre perímetro, menor perímetro, mayor radio hidráulico para una misma área, y entonces eso lo hace más eficiente. Entonces tenemos allí radio hidráulico y S sub F, esa es la pendiente hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? La línea piezométrica, digamos. Si hablamos en conductos a presión, diríamos que S sub F es la línea piezométrica y S es igual a H dividido entre L, ¿no? Entonces, S sub F es la piezométrica, pero ya no la piezométrica en tubos a presión, sino la línea piezométrica en canales. Entonces, ¿a qué va a ser igual S sub F? Pues va a ser igual a H, que son las pérdidas de carga o pérdidas de energía divididas entre L. Entonces, dice, S sub F es pendiente hidráulica. Pero cuando estamos hablando de flujo uniforme, ¿no? ¿Qué quiere decir flujo uniforme? Que la pendiente de la solera del canal, o sea, la base del canal, cuando es igual a la pendiente del agua, o sea, el nivel del agua, y es igual a la pendiente de hidráulica, cuando esos tres elementos son iguales, la pendiente hidráulica, la pendiente de la solera, el canal y la pendiente del agua son iguales, el flujo dice que es un flujo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que la profundidad del flujo es constante. Porque hay flujo uniforme cuando la profundidad es constante y flujo variado cuando la profundidad del flujo, ustedes ya lo saben por hidráulica, varía. Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y aquí es, ¿no? Entonces tenemos que generalmente la pendiente hidráulica en la fórmula de HSI es igual a la pendiente de la solera del canal y eso es igual a la pendiente del agua. Entonces, el coeficiente de la fórmula de HSI, ¿no? Es igual a C igual a 1 sobre N R a la 1 sexta. Y entonces, si nosotros vemos la fórmula de Manning desplazando la fórmula de HSI, pues tendríamos que la velocidad es igual a 1 sobre N R radio hidráulico a la 2 tercios por S sub F, que es la pérdida, digamos, pérdida de carga o pérdida de energía, que es igual a delta H dividido entre L, ¿no? La pérdida de carga. Entonces, en esa fórmula, N es un coeficiente que es coeficiente de rugosidad que depende del material de conducto. Entonces, ese coeficiente va a depender, como en teoría de esa presión, el valor de C, decíamos C 140, 150, pues acá es N, y ese depende de la rugosidad de conducto. R es el radio hidráulico del conducto y S sub F es la pendiente hidráulica, o sea, H, la caída de nivel delta H dividido entre L. Donde N es un coeficiente que depende del radio del conducto, ¿no? Del material del conducto, digamos, ¿no? Que si es PVC, entonces el valor de N es diferente que si es de asbesto cemento, que si es de tubería de hierro fundido. Así como el C era diferente dependiendo de las paredes del conducto, aquí también. La fórmula de Manning en términos del caudal y diámetro de la tubería, ya decíamos nosotros, si yo tengo que B es igual a 1 sobre R a la 2 tercios, S sub F a la 1 medio, pues aquí tenemos que el caudal es igual a velocidad por área, esa es la fórmula que hemos tenido siempre, entonces el área es pi por d al cuadrado sobre 4, y el radio hidráulico es, entonces ahí metemos la velocidad y reemplazamos la expresión, la velocidad que tenemos acá abajo por la expresión 4,3, y entonces tendríamos que es igual a 1 sobre n, r a la 2 tercios, s sub f a la 1 medio. Y eso es igual a pi por d al cuadrado sobre 4, 1 sobre n, de cuartos a la 2 tercios, ¿no? Y S a la 1 medio, donde D es el diámetro de la sección. Fíjense ustedes que aquí radio hidráulico a la 2 tercios, ¿no? Pero para sección circular, ojo, ¿no? Para sección circular, el radio hidráulico es igual a D cuartos, ¿no? Cuando yo digo,
¿Cuál es la sección de circular de ese tubo? Entonces, el radio hidráulico es de cuartos, del tubo, de cuartos. Esa es el radio hidráulico. Entonces, yo puedo decir radio hidráulico a la 2/3 es de cuartos a la 2/3. Y me da que el caudal es igual a 0.312 de a la 8/3 por S. Aquí, ¿qué es S? La pendiente hidráulica. Entonces, S, pues entonces sería S sub F, ¿no? Y S sub F y también este S sub F. Pero cuando el flujo es uniforme, la pendiente hidráulica es igual a la pendiente del agua, de la superficie del agua, y es igual a la pendiente de la solera del canal. Por lo tanto, en flujo uniforme puede ser, decíamos nosotros, que ese de la línea pisométrica es igual a la superficie, a la línea de la superficie del agua, igual a S sub 0. Bueno, y entonces aquí ya tenemos nosotros una fórmula para determinar, ¿no?, el caudal en base al diámetro, la pendiente hidráulica y el coeficiente de reducción, determinando con todos estos elementos. Y entonces, si yo tengo cuál es el caudal, está en función del diámetro, de la pendiente y del coeficiente de rugosidad. O al revés, ¿cuánto es el diámetro? Pues el diámetro es esto por N por Q dividido entre la pendiente hidráulica a la medio elevado a la 3/8. Entonces, estas expresiones pues salen de esta expresión general, dándole a radio hidráulico igual a D cuartos. Y esa es la pendiente de la solera del canal o la superficie del agua, porque estamos hablando que la fórmula de Manning se utiliza para flujo uniforme. El flujo es uniforme cuando la profundidad es constante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí, no? Velocidad. Estamos hablando de velocidad. O sea, cuando yo digo velocidad. Esta velocidad no es, si el diagrama, ustedes saben que en hidráulica de canales, pues la velocidad varía, ¿no? Pero, ¿de qué estamos hablando? De ese término de velocidad. Ese término de velocidad quiere decir velocidad media. No es ni la mínima ni la máxima. Esta velocidad es velocidad media. O sea, que cuando estoy hablando de esto es velocidad media. Dice, la velocidad se refiere exactamente a la velocidad media para un caudal que fluye bajo condiciones de canal. Esta velocidad media es aproximadamente el 85% de la máxima y ocurre a ser 80 metros de profundidad. Entonces, ¿cuánto es la velocidad máxima? Si puedo calcularla. Ya me da 2 metros por segundo. El 85% de 2 sería, ¿qué sería? Unos 70, digo. Entonces, yo digo, la velocidad media es el 85% de 2, entonces sería aquí unos 60, unos 50. Y dice, ocurre a 0,80 metros de la profundidad. O sea, esa es la velocidad media a 80 metros de la profundidad, ¿no? La máxima es arriba, la media es esta, ¿no? Dice, la fórmula de Manning es tradicionalmente utilizada para diseño de colectores de diámetro pequeño, menores de 24. En colectores con diámetros superiores a 36 pulgadas se debe hacer un diseño para flujo no uniforme, gradualmente variado y permanente. Los colectores entre 24 y 36 pulgadas pueden diseñarse para flujo uniforme, pero es conveniente revisar el diseño para flujo gradualmente variado. Alternativamente a la forma de flujo uniforme, el diseñador puede utilizar otros modelos de flujo permanente o no permanente. Hay otros modelos, ¿no?, que ya por computador, que ya yo puedo trabajar con flujo gradualmente variado, pero es para diámetros ya de 1 metro en adelante, ¿no? Entonces ahí puedo modelar yo y tengo otras características de onda y de flujo gradualmente variado. Bueno, vemos esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, aquí Y sub 0 y aquí Y sub 0. Aquí tengo 3 pendientes. Esto sería la solera del canal, esta es la superficie del agua, y aquí arribita viene la pendiente hidráulica. Entonces yo decía que si yo tenía aquí Z sub 1 más Y sub 1 más B al cuadrado sobre 2G es igual a Z sub 2 más Y sub 2 más B al cuadrado, más las pérdidas, ¿cierto?, las pérdidas que se generan en este punto. Entonces aquí tengo un flujo uniforme, pero cuando yo estoy hablando de variado, por ejemplo, estoy hablando de esto, ¿no?, flujo no uniforme o variado. Los variados pueden ser gradualmente variado o rápidamente variado. El rápidamente variado
es el resalto hidráulico, que ya lo calculamos, pues, pero esto ya, si yo llego y aquí hay un salto hidráulico, mire, el flujo es uniforme hasta aquí y de aquí la profundidad empieza a variar, ¿no? De Y sub 0 a Y sub 1, a Y sub 2, etc. Y cae hasta este punto de aquí, pero la profundidad del flujo es variable, por lo tanto el flujo es variable. Entonces decimos que cuando los diámetros son hasta 36 pulgadas, el flujo es uniforme, pero de ahí ya para los grandes diámetros ya toca considerar el flujo como gradualmente variable. ¿Y cómo puedo hacer para calcular este flujo de gradualmente variado? Pues yo tengo este valor de Y sub 0 porque es la profundidad del flujo uniforme. Y yo puedo ir aquí dividiendo, ¿no? A una distancia delta X, yo puedo determinar aquí Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, Y sub n hasta aquí. Y le digo a una distancia X entre dos valores, entre este Y sub 1, y le pongo una distancia X entre un punto y otro. Y entonces así yo puedo con Y sub 1 y X puedo determinar el valor de Y sub 1. O también, ¿no? Con ese Y sub 1 y Y sub 2 puedo determinar cuando pasa de esta altura a esta altura de aquí, a qué distancia X está este punto de aquí. Y puedo determinar los flujos gradualmente variables. Eso lo hicieron ustedes en hidráulica de canales, cuando sacaron flujo gradualmente variado y ustedes dividían la sección del flujo variado en pequeñas partes y en función de eso pues iban determinando Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4. ¿No? Entonces dice flujo uniforme no permanente o variado. Dice las condiciones de flujo permanente no uniforme entre las que se encuentran las de flujo gradualmente variado se presentan cuando fluye un caudal constante del agua a través del canal con secciones transversales, etc. La superficie del agua en el caso no es paralela a la solera del canal, ¿no? Miren ustedes, la superficie del agua no es paralela a la solera del canal. Y la pendiente hidráulica tampoco es paralela a la superficie del agua y a la solera. Entonces, cuando el flujo es no uniforme, este es un flujo gradualmente variado. Este sí es un flujo uniforme de aquí a aquí. Bueno, dice, para analizar el flujo no uniforme es necesario considerar el tramo del canal, o sea, si yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo esta Y sub 1, ¿cuánto es este valor de Y sub 2? Entonces, o también yo puedo determinar si yo tengo Y sub 1 y me doy Y sub 2, ¿a qué distancia está Y sub 2 de Y sub 1? Y entonces ese sería el valor de otro. Entonces, ¿cómo los cálculos se hacen aquí? Dice, bueno, la velocidad media, porque estamos hablando, es igual a 1 sobre n r a 2 tercios s al 1 medio. ¿No? Entonces, esta es velocidad media. Entonces, si yo me doy aquí una sección Y sub 1, pues área caudal dividido entre el área me da una velocidad sub 1. Y aquí caudal dividido entre área me da una velocidad sub 2. Y entonces yo puedo determinar mi valor de B sub m. ¿A qué es igual a B sub m? Pues a B sub 1 más B sub 2 dividido entre 2. Entonces dice, siendo la velocidad media igual a 1 medio, ¿no? Y despejando la pendiente de la línea de energía, o sea, ¿cuánto vale S sub f? Ya que esto es velocidad, la velocidad es diferente. Aquí la pendiente hidráulica es de una y aquí la pendiente hidráulica es otra. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente hidráulica? Entonces yo divido entre estos dos sectores, como ya los tengo. Entonces yo digo S sub f es igual a n al cuadrado, ¿no? Solo B sub m, ¿no? S sub f, pues ya aquí está n al cuadrado B sub m r a la 2 tercios. N al cuadrado B sub m es igual a B sub 1 más B sub 2 dividido entre 2 elevado al cuadrado, pues serían 4 por r a la 4 tercios. ¿No? Entonces dice, el desnivel total de la superficie del agua en el tramo será igual a la suma de pérdidas de carga en el tramo y la diferencia de cabeza y de velocidad en las secciones correspondientes. O sea, ¿cuánto es el valor de H? Si yo tengo este H y es 1, ¿cuánto vale Y sub 2? Me dice que ese es X por S, es la pendiente hidráulica que la saqué de aquí, más B sub 2 al cuadrado sobre 2G menos B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Y el H, por otra parte,
el descenso puede calcularse, dice H es igual a S sub 0 por X más Y sub 1 menos Y sub 2, o sea, este mismo valor de H lo he podido tener en esta. Y entonces dice, igualando las ecuaciones 4, 8, el valor de X, o sea, si yo tengo Y sub 1, ¿no?, y me doy el valor de Y sub 2, ¿cuánto vale X? O sea, ¿no?, si yo digo este es 5 y este es 4, 9, ¿no?, ¿a qué distancia está? ¿Para qué? Para que yo poder trazar el perfil del problema. Entonces dice que X es igual a Y sub 1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Qué es Y sub 1? Es energía. Mire, energía inicial, o sea, aquí, ¿no?, más la energía que tengo, ¿no? Aquí tengo una energía y aquí tengo otra energía. Entonces dice, el valor de H, ¿no?, es igual, el valor de X, o sea, la distancia esta X. ¿Cuánto vale si yo me doy este ya? Entonces yo digo, calculo la energía en 1, menos la energía en 2, dividido entre, mire usted, S sub F. Esta es la pendiente hidráulica que sale de donde como de hacer esto, mire, en el cuadrado B sub 1 sobre 4R3. Y aquí dice menos S sub 0. S sub 0 es la pendiente de la solera del canal. ¿Son iguales? No son iguales, porque la pendiente hidráulica es diferente a la de la solera del canal porque estoy en flujo gradualmente variado. O sea que esta pendiente no es igual a esta ni a la pendiente hidráulica, cuando el flujo es variado. Pero en este caso, que el flujo es uniforme del lado de aquí, Y sub 0 es igual a Y sub 1, todo es igual, porque la profundidad es constante. O sea que los tres componentes hidráulicos tienen la misma igualdad. Bien, entonces dice, mediante esta expresión puede calcularse aproximadamente la distancia X entre dos secciones cualquiera de la corriente para lo que la variación de altura es Y sub 1 menos Y sub 2. El signo de X es siempre positivo en la dirección del cálculo. Las expresiones anteriores son generales y pueden aplicarse a cualquier clase de flujo permanente no uniforme. Nosotros vamos a trabajar con flujo con diámetros hasta de 36 pulgadas y donde el flujo es uniforme, se considera como uniforme. Pero ya más, ya tendríamos que nosotros hacer uso de otro tipo de coordenadas y hacer un análisis hidráulico del régimen ondulatorio, y eso lo podemos hacer nosotros ya cuando ya son muy grandes los más de 1 metro de diámetro, pues lo podemos hacer por computador, porque eso nos facilita mucho las operaciones. Bien, entonces miren ustedes que yo tengo aquí, ¿qué digo? Caudal es igual a velocidad por área, entonces aquí he dicho yo pi por d al cuadrado, y luego dice que si esto es, dice caudal es .312 de a la 8 tercios es el lado medio dividido entre n, que es el coeficiente de rugosidad. ¿Y qué depende el coeficiente de rugosidad? Pues depende del material del conducto, si es por ejemplo PVC, si es asbesto cemento, si es tubería de concreto. Entonces, ¿no?, el valor de n varía, ¿no? La forma y tamaño del conducto depende de qué tipo si tengo circular, rectangular, etcétera. Entonces, para cada elemento depende de eso las características del coeficiente de rugosidad. Por ejemplo, profundidad del flujo, dice. Yo tengo un tubo de 20 pulgadas, ¿no?, y pongan ustedes un tubo de 20 pulgadas por la mitad, el flujo está por la mitad. Entonces ahí, cuando el flujo está por la mitad, el coeficiente de rugosidad n es 1. Pero si se reduce en ese tubo de 20 pulgadas a la tercera parte, al disminuirse esa profundidad, el coeficiente de rugosidad n varía, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, depende de varios factores. Si la profundidad es alta, es un coeficiente, pero si es baja, es otro coeficiente. Número de uniones por unidad de longitud, dice, del desalineamiento horizontal del conducto. Si está desalineado, pues básicamente pues todas esas curvaturas generan mayores pérdidas y eso influye en la rugosidad del conducto. Entradas de flujos laterales puntuales al conducto también. Esas entradas laterales me generan turbulencia y eso hace que el agua
se mueva más rápidamente, genere mayores turbulencias y haya mayor problema de rugosidad. Crecimiento de biopelículas en interior del conducto. Pues en el tubo muchas veces ustedes saben que en esos tubos de concreto, por ejemplo, hay corrosión y todo eso, y entonces los coeficientes de rugosidad se disminuyen, ¿no? ¿Por qué? Porque la corrosión va digamos que desmejorando las paredes del conducto y entonces los coeficientes de rugosidad varían. Crecimiento de biopelículas, muchas veces las biopelículas, ¿no? O las películas biológicas, digamos, ¿no? Hacen que los microorganismos recubran las paredes del tubo y entonces ahí está variando, y si hay crecimiento de biopelícula, pues está variando la rugosidad, porque una cosa es el tubo liso completamente o rugoso y otro que lo recubra con capas de biopelícula. Y deformación del colector, dice. Para poblaciones grandes el valor de coeficiente N puede definirse entre 0.09 y 0.013. Previa aceptación de la empresa prestadora del servicio, bueno, este valor será establecido la responsabilidad del diseñador de base. Dice, para poblaciones pequeñas donde las condiciones de mantenimiento preventivo se hacen en forma ocasional, el coeficiente de rugosidad de Manning puede establecerse en base a la tabla 4.1. Entonces dice asbesto cemento por 0.011, concreto prefabricado, concreto hierro ducte, dice 0.011. Estos son conductos cerrados, ¿no? PVC, por ejemplo, ¿no? Dice 0.010 a 0.15. Miren ustedes, el PVC es el más liso de todos, ¿no? Colectores en ladrillos, etcétera. Conductos abiertos, canales revestidos en ladrillo, en concreto. Canales, por ejemplo, el canal del Centenario, la que lo lleva desde Abocatoma a la planta, es un canal de concreto, entonces tiene valores de 0.011 hasta 0.020. Bien, en todos los casos el diseñador deberá sustentar debidamente el valor de N, del coeficiente de rugosidad N. ¿Por qué es tan importante ese coeficiente de rugosidad N? Miremos nosotros la fórmula. ¿Qué pasa si yo digo el diámetro es de 6 pulgadas? Entonces sería aquí diámetro de 6 pulgadas, punto 15, ¿no? Entonces, y tengo un caudal, pues, ¿no? Yo digo N, por ejemplo, si yo digo N.015, entonces menor valor de N para ese tubo de 6 pulgadas, ¿qué me va a dar? Entonces mayor caudal. A menor valor de N, mayor caudal. Entonces, eso es importante para los tuberos o los que, claro, que los que venden eso, claro, hacer un tubo de concreto más liso, a ellos les interesa más. ¿Por qué? Porque entre más liso, o sea, el N, valor de N en este caso, antes era el valor de C para tuberías a presión, que entre más C era más liso. Y aquí ya es entre menos N, ¿no? Menos N, mayor caudal. Entonces es inversamente proporcional, o sea, entre más lisa sea la tubería, entonces entre más lisa el N baja, ¿no? Pero si entre más rugosa el N sube, ¿no? Y como este sube, el caudal baja. Entonces por eso es importante, y los tuberos digamos, ellos tienen que trabajar con Ns bajitos con el objeto de que no les coja la competencia ventaja, ¿no? Porque si yo estoy, por ejemplo, un tubo de PVC frente a un tubo de concreto, con iguales diámetros, si el uno tiene el coeficiente de rugosidad 0.009 y el otro tiene 0.013, ¿cuál transporta mayor caudal? Pues transporta mayor caudal el que menos N tiene. Entonces esa es una tubería lisa plástica que tiene 0.009. Y el otro, pues, por tener el valor de N muy alto, ¿no? Entonces me transporta menos caudal. Entonces esa es la condición, por eso tenemos nosotros que tener en cuenta esos valores. Bueno, entonces tenemos nosotros nuestra fórmula de Manning, velocidad 1 sobre N, R radio hidráulico a la 2/3, S a la 1/2, pendiente hidráulico. Condiciones de flujo uniforme hasta de 36 pulgadas y flujo gradualmente variado de 36 pulgadas en adelante, y tendríamos nosotros que aplicarle
una componente de ondas para el diseño de estos sistemas. Sin embargo, esos ya son sistemas computacionales mucho más complejos que no los vamos a trabajar nosotros. Entonces dice, para el estudio del flujo de tuberías se consideran dos situaciones. Miren, esto es muy importante. Este conducto lleno y conducto parcialmente lleno. ¿Cuál es lo que se emplea en alcantarillados? Generalmente no, en casi todos los casos el conducto está parcialmente lleno, la mayor parte de los casos. Y este conducto lleno se da, sí se da, que puede dar, ¿no? Que esté completamente lleno, ¿sí? Pero entonces si está lleno, si yo hago un hueco aquí, quiere decir que el agua no sale, porque el agua está a escurrimiento libre, porque si el agua sale y hay un chisguete, quiere decir que esto está trabajando a presión. Entonces el agua debe de ser completamente lleno, que esté completamente lleno y esté parcialmente lleno. Pero ¿para qué utilizamos nosotros este conducto lleno? Resulta que cuando yo estoy trabajando la hidráulica de los conductos circulares, yo, ¿qué es lo que tengo que determinar? Yo tengo que determinar cuál es el diámetro, cuál es esta profundidad D, cuál es el caudal que pasa por esta sección y cuál es la velocidad que pasa por esta sección. ¿Yo para qué te necesito? Para este diámetro, pues yo digo, ¿cuál es el caudal que me pasa por aquí y a qué velocidad va el agua? Porque yo necesito que la velocidad no sea ni muy alta ni muy baja. Entonces necesito chequear la velocidad y saber cuál es el caudal que me pasa por acá. Pero eso no es muy fácil en estas secciones de sección, estas secciones circulares, porque aquí tendría que yo tener este valor de D, arcotangente, seno, coseno y todas esas cosas, y eso hace que el cálculo se torne muy difícil para calcular esta profundidad D, el caudal Q y la velocidad D. Entonces, lo que nosotros utilizamos es el conducto totalmente lleno. ¿Qué quiere decir totalmente lleno? Que está así con esto. O sea, que está, el agua está hasta la parte de arriba y usted abre un huequito aquí y no sale agua porque está hasta la parte de arriba y entonces ese es el conducto lleno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar el conducto lleno y por unas relaciones hidráulicas voy a llegar al conducto parcialmente lleno. Entonces yo, con una relación del hidráulica entre la profundidad, este valor de D, y este valor de D, con relación a esta profundidad D, en función de eso, yo puedo determinar cuál es el caudal, ¿no? Si yo tengo el caudal y la velocidad a tubo lleno y la profundidad a tubo lleno, yo por medio de relaciones hidráulicas puedo llegar aquí y meterlo en las relaciones hidráulicas, estos conductos llenos, caudal y velocidad, y puedo determinar cuál es el caudal, la velocidad, ¿no? Cuál es el caudal, la velocidad y el diámetro de un conducto parcialmente lleno. Entonces, me voy a servir de los conductos totalmente llenos para generar lo que se llaman las relaciones hidráulicas. Entonces, de aquí genero mis relaciones hidráulicas y después, con esas relaciones hidráulicas, puedo calcular los conductos totalmente llenos, de parcialmente llenos. ¿Qué tengo que determinar? El diámetro. ¿No? ¿Qué tengo que determinar? ¿Cuál es la profundidad C? ¿Qué tengo que determinar? ¿Cuál es el caudal que está pasando por aquí? ¿Y a qué velocidad está pasando por aquí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, voy a hacer la hidráulica de los conductos llenos. O sea que, ¿no? Cuando estoy hablando de conductos llenos, yo en la fórmula de Manning, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando estoy hablando, le hago esto. Esta es solamente la velocidad y esta es el área y el caudal. Entonces yo en esta fórmula ¿será para conductos parcialmente llenos? No, esta es para conductos totalmente llenos. Y mire, dice D cuartos. ¿Por qué? Porque cuando el radio hidráulico de conductos llenos, el radio hidráulico de esto, cuando usted está trabajando en conductos llenos, el radio hidráulico de este conducto lleno es D cuartos. El radio hidráulico es igual a área sobre perímetro. Entonces, esto, lo que yo quiero es trabajar con esto,
ver mis relaciones hidráulicas y poder determinar el caudal, la velocidad, esta profundidad y el diámetro de conductos parcialmente llenos. Bueno, entonces la fórmula a utilizar es la fórmula de Manning, ¿no? B igual a 1 sobre N R2 S sub F es la pendiente hidráulica a lado medio. Pero en flujo uniforme S sub F es igual a S sub 0 e igual a SW. Para conductos circulares totalmente llenos, como estos no puedo yo. No puedo decir el radio hidráulico porque el radio hidráulico sería de la superficie del agua y es otra cosa. Pero esto sí puedo yo decir. Que el radio hidráulico es igual a D cuartos. Entonces, siendo caudal igual a velocidad por área, tendría yo esta expresión, que es la que me da la 412, ¿no? Cuánto es el caudal o cuánto es la velocidad, ¿no? Cuál es el caudal y cuál es la velocidad del conducto totalmente lleno. Entonces dice esta fórmula para un diámetro, miren ustedes, ¿no? Diámetro, ¿qué más dice? Y pendiente, la pendiente hidráulica, que puede ser igual a la pendiente de la solera del canal, que puede ser igual a la pendiente de la superficie del agua, porque es un régimen uniforme, y rugosidad determinada con este. Entonces yo con el diámetro, la pendiente hidráulica y la rugosidad, yo puedo determinar cuál es la velocidad y también cuál es el caudal. Velocidad, esto, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de condiciones totalmente llenas. ¿Y cómo sé que está? Porque le estaba metiendo de cuartos. Y el de cuartos es acá, ¿no? No es acá, el de cuartos ya no. El radio hidráulico es diferente aquí que acá. Bueno, para facilidad y rapidez del cálculo, la forma ha sido tabulada de la siguiente manera, ¿no? Bueno, vamos a ver nosotros cómo es lo que vamos a hacer con... Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo tengo el caudal y la velocidad. Yo necesito saber cuál es el caudal y la velocidad a tubo lleno y después, con relaciones hidráulicas, puedo determinar el caudal y la velocidad parcialmente lleno. Entonces vamos a empezar. Nosotros decimos, mire, el caudal es igual a esta fórmula. Entonces dice, para facilidad y rapidez del cálculo, si esa fórmula ha sido tabulada de la siguiente manera. De los valores de B y Q se obtienen fijando como valores constantes el diámetro y la rugosidad y utilizando variable la pendiente. Entonces vamos a ver, veamos a ver. Entonces dice que la B y la Q, o sea, la velocidad, aquí es igual a velocidad, pues es esto. Y el caudal es esto. Se obtienen fijando como valores constantes el diámetro. Entonces, miren, yo determino, fijo el diámetro, ¿no? El diámetro como valores constantes, el diámetro y la rugosidad n. O sea, diámetro y la rugosidad n, con estos dos valores constantes, y S sub F, que es la pendiente hidráulica o la pendiente de la solera del canal. Si yo tengo estos dos valores constantes, el diámetro y n, y lo hago variar, yo puedo determinar cuál es el caudal y cuál es la velocidad a tubo lleno. Esa es nomás. Entonces yo lo que hago es voy a determinar un diámetro. Por ejemplo, digo diámetro de 8 pulgadas. ¿Qué tipo de tubería? PVC. Entonces este viene en 0.009 o según esta tabla de aquí, pues me dice que el PVC es 0.01. Entonces yo le puedo poner, bueno, 0.09. Entonces yo tengo diámetro, ya digo 8 pulgadas, N, 0.01. Y ahora sí, pendiente hidráulica, hago variar la pendiente. Entonces yo digo pendiente 1%, 2%, 3%, 4%. Entonces yo, teniendo el diámetro y N, o sea que yo podría hacer una constante, y le varío S sub F, pendiente hidráulica, puedo determinar el caudal y puedo determinar la velocidad a tubo lleno. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces miren ustedes estas tablitas que aparecen aquí. Anexo 1 dice caudal y velocidad a tubo lleno, tubería no vapor. Entonces vamos a ver cómo es que fijamos nosotros estas condiciones son para tubo lleno, ¿no? Y el coeficiente de rugosidad pues me dice que, mire, el N me da 0.009 y el radio hidráulico dice de cuartos porque yo estoy trabajando con tubo lleno.
Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, aquí voy a usar para una tubería Novafor, o sea, voy a utilizar la fórmula de Manning, el coeficiente de rugosidad .009, el que me da el fabricante. Sin embargo, si yo fuera a esta tabla, no hay .009. En esta tabla no hay .009. ¿Por qué? Porque la norma me dice que tiene que ser .010, mínimo. Pero uno le... ¿no? Entonces, no es lo que dice el fabricante, sino que aquí tiene la norma, ¿no? Entonces, pero bien, vamos a trabajar eso con .09. Entonces, tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? ¿Qué decíamos? Tengo el diámetro. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, los tubos PVC, dice, el diámetro nominal es de 110, 160, 200, 250. Estos son los que construye PVC para alcantarillado. Estos, ¿no? Y dice, esto dice 2 milímetros. ¿Aló? ¿Hay algo? ¿Aló? 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 Bueno, a ver, desconéctense, por favor. Bueno, entonces tenemos, fíjese usted, el diámetro, dijimos, el diámetro lo tengo, ¿no? Y aquí, pues tengo, ustedes saben que una cosa es el diámetro nominal y otra cosa es el diámetro interno. El nominal es 110 y este es 99. Pero el diámetro dice, véndame una tubería Novafor de 160 milímetros. Entonces el nominal es este y el interno es este. Ojo, pues no me van a diseñar con el nominal aquí, entonces voy a coger los diámetros internos. Y aquí están los diámetros, aquí y los diámetros internos. ¿No? Aquí está el nominal, pero el diámetro interno. Entonces tenemos un diámetro, ya fijamos un diámetro, por ejemplo, de 200 milímetros. Diámetro interno 182. ¿Qué más necesito? El N también lo tengo aquí. Sí, esta es una. Entonces tengo el diámetro y tengo N. Entonces con el diámetro y N, lo que yo hago es, aquí pongo pendiente. Y entonces tendríamos nosotros nuestra pendiente de 1.6, 1.7, 1.3, 1.4, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 0.1 de 1.3, 1.2, 1.2.1, 2.7 hasta 9.5. Pero en el anexo 1, ustedes en el anexo que yo les entregué, pues está la tabla completa de esto, ¿no? Para determinar caudal y velocidad tubular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, yo digo 200 milímetros, ¿no? Y estas son las pendientes. O sea, constante constante el coeficiente y la pendiente variable. Aquí tenemos nosotros pendientes desde 0.1 hasta decir 9.5. Metro del pendiente del 9.5%. Si quieren, ya hay más tablas de esto, entonces, pero yo solamente para indicarles, pues tenemos esta tabla aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ya tenemos el diámetro, ¿no? La rugosidad y variamos la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, diámetro, rugosidad constante y esta pendiente la varío. Entonces, si yo tengo diámetro, rugosidad, ¿no? y constantes y pendiente variable, pues yo puedo determinar cuál es el caudal. Y yo también aquí, si yo tengo N y hay radio hidráulico que es de cuartos, entonces tengo el diámetro, tengo N y varío S sub F, pues puedo calcular bien. Y eso lo pueden hacer ustedes en calculadora, ¿no? Cualquiera le dice, pendiente de tanto. Entonces, la pendiente, entonces nos venimos a esa tablita y vamos a hacer nuestra tabla, ¿no? Tabla del cálculo del caudal para tubería Novafor de Papco. Solamente para esa tubería Novafor de Papco vamos a trabajar esa tubería. Cada tubero, digamos, o cada fábrica, esto es para PVC. Pero si, por ejemplo, tubos Titán, dice, ¿no? Entonces tubos Titán, el N es .011, dice. Y entonces ellos tienen su tabla de Manning para tubos Titán, que son tubos en concreto. Entonces ellos tienen su propia tabla. Nosotros vamos a hacer esta tabla, ¿no? Por ejemplo, esto dice con N.009, pero yo puedo quitarle este 0.9 y decir es .01.
porque la norma me dice. Entonces tendría que quitar todo esto y hacer una nueva tabla porque el valor de n lo cambiamos por 0.09. Bueno, entonces aquí tenemos 1.09. Entonces, ¿qué me da a mí? Entonces, ¿qué cogemos nosotros? Entonces dice diámetro, por ejemplo, de 200 milímetros, ¿no? ¿Qué más? N.09. Y variamos la pendiente, por ejemplo, de 2755, 7, por ejemplo. Entonces yo digo 7. Y entonces dije 200 milímetros y pendiente del 7%. Entonces vengo yo aquí y entonces obtengo dos valores, ¿no? Miren ustedes, dice velocidad o también el caudal. La velocidad viene por esta fórmula de aquí y el caudal está aquí, ¿no? ¿Cuánto da aquí? Pero aquí determinamos, entonces, ¿cuánto es la velocidad? Por ejemplo, para 7%, la velocidad para 200 milímetros, el 7% es de 375 y el caudal 97,47 litros por segundo. Caudal de 97,47 litros por segundo y velocidad de 375. Entonces, esa es, y esta tabla, ¿cómo la fabrico? No es más que, como yo tengo las constantes que son el diámetro que yo he cogido y el n, entonces le varío la pendiente y ahí tengo yo lo que son las velocidades y el caudal. Y ahí las tengo mis tablas de Manning. ¿Para qué? Para ese tubo, ¿no? Novafor trabajando a tubo lleno. O sea, cuando yo estoy diciendo a tubo lleno, esas tablas son para este, ¿no? Para esto. Para este no son. Estas, pero yo estoy trabajando para ver las relaciones hidráulicas, relaciono este valor de D sobre D y yo puedo ver cuál es. Aquí sería el caudal y la velocidad a tubo lleno y aquí puedo yo determinar el caudal y la velocidad real. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, aquí viene un ejemplo, dice, ¿no? Para n.013 y diámetro 8 pulgadas, dice constantes, n y diámetro, pendiente variable, determinar los valores de B y Q para los conductos llenos. Entonces, B igual a 1 sobre n de a cuartos por echar un medio. Aquí tiene el n.013, el diámetro tal. Y entonces dice, velocidad es igual a 1044 raíz cuadrada de S. ¿S qué es? La pendiente. Y caudal, dice, esto es .328 raíz cuadrada de S. Entonces miren ustedes que yo, si me doy la pendiente, me da la velocidad, ¿no? Que es constante, decíamos, el diámetro y n. ¿Y qué es variable? La pendiente. Entonces si yo le doy una pendiente del 1%, ya tengo la velocidad. Y si le doy esta pendiente del 1%, dice el caudal. Entonces dice, si la pendiente es del 2%, entonces la velocidad es igual a 1,48 metros por segundo. ¿Qué he hecho? 2%, 0.02. Y el caudal, dicho, 0.328 por 0.02, que era la pendiente, y eso me da 46,4 litros por segundo. Entonces dice, variando la pendiente, calculamos los diferentes valores de Q y E, obteniendo la tabla para este diámetro y rugosidad. Para diferentes diámetros con igual rugosidad, se tienen en general las tablas de Manning de esa rugosidad. Bueno, entonces dice, aquí lo que tenemos nosotros es las tablas de Manning. ¿Cómo salen esas tablas de Manning? Pues específicamente, ¿no? Teniendo el diámetro, decíamos nosotros, el coeficiente de rugosidad y habiendo variado la pendiente, aquí tenemos las velocidades y caudales para, por ejemplo, aquí tenemos pendiente 9,5. Entonces yo diría para 200, la velocidad es 436 y aquí 113,55. Miren ustedes por qué la velocidad a tubo lleno, ¿no? Y este es el caudal a tubo lleno. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar esas tablas de Manning, ¿no? Miren ustedes, dice diámetro, velocidad, entonces dice pendiente del 2%, entonces la velocidad, cuando le puse 2%, 0.02, la velocidad es 1,48 y el caudal 46,4. Pero si yo le digo pendiente del 1% en vez de 2%, entonces la velocidad es 1,04 y el caudal es igual a 32,8 litros por segundo. Entonces,
Vamos a ver, entonces algunos ejercicios de esto. Dice, para una tubería PVC de alcantarillado N.009 y pendiente del 2%, determinar los polímetros, los posibles diámetros y los caudales y velocidades a tubo lleno. Entonces vamos a ver qué tubos hay. Entonces yo digo aquí hay, ¿qué tubos hay? ¿De qué sería? Dice PVC, ¿no? Para una tubería de un tubo de 6 pulgadas, dice, 160 milímetros nominal y 145 de diámetro interno. Entonces yo voy a aquí, ¿no? Dice 145 diámetro interno, diámetro nominal interno. ¿Y qué me está diciendo? ¿Qué me dice aquí? Pendiente del 2%. Entonces, pendiente del 2%, determinar los posibles diámetros, caudales y velocidades de tubo lleno. Entonces yo digo una pendiente del 2%. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, con una pendiente del 2%, yo tendría que para un tubo de 4 pulgadas, que sería este, con una pendiente del 2%, el caudal que transporta es 10,27 litros por segundo y la velocidad 1,33. Esto es a tubo lleno. Si yo tengo un diámetro de 160 milímetros, o sea, diámetro interno 145, con una pendiente del 2%, entonces yo estaría teniendo un caudal de 28,42 y una velocidad de 1,72. Mire, con una pendiente. Entonces, si yo digo de 200 milímetros, entonces yo digo 200 milímetros con una pendiente del 2%, eso me da 52,10, ¿no? Y la velocidad 2 metros por segundo. Si yo digo 250, esto es 650 milímetros aproximadamente, esto es 10 pulgadas. Entonces yo digo con una pendiente del 2%, tendríamos que 250, pendiente del 2%, 93,91 y una velocidad de 2,32. Entonces miren ustedes que estoy, a ver, 93,91 y 2,32. Y así sucesivamente. Pero miren ustedes, entonces yo tengo que para una pendiente del 10%, una tubería ¿de qué? Del 2%, tengo yo de una tubería de 110 milímetros me transporta, ¿no? 10,27 litros por segundo a una velocidad. Pero con la misma pendiente, una tubería más grandecita, que es la tubería de 160 milímetros, o sea, de 6 pulgadas más o menos, me transporta más caudal, mire, con la misma pendiente, 28,42, por el diámetro, ¿no? O sea, me transporta más caudal que el otro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo veo una tubería de 200 milímetros, o sea, de 8 pulgadas, para una pendiente, ¿no? Cuando el diámetro va aumentando, pues el caudal va aumentando, ¿no? Y así, cuando el caudal aumenta, la velocidad también aumenta, ¿no? Este es 2, este es 1,72 y aquí es 1,33. Entonces, tenemos esos datos allí. Y entonces dice que una tubería de 6 pulgadas, 28,42 y una velocidad de 1,71. Un tubo de 8 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos 8 pulgadas, ¿no? Y 2%. Entonces yo digo tubo de 8 pulgadas, ¿no? 182 dice, ¿no? 182. Una pendiente del 2%. Entonces yo digo 2%. Entonces de 8 pulgadas sería 52,10, ¿no? Y con una velocidad transporta de 8 pulgadas 52,10 y transporta 2 litros por segundo. Entonces, por ejemplo, aquí 52, 28 y 10. Si yo deseo transportar 40 litros por segundo, puede transportar con una pendiente del 2%, me puede transportar esta tubería de
de 110, no con 2%, ¿no? Eso solamente máximo me puede transportar a tubo lleno 1027. ¿Y cuánto tengo yo? 40. ¿Me sirve la otra, que es la de 160? No, porque digo, 2%, 28,42. Entonces no me puede transportar esta tubería. O sea, el caudal está por encima del caudal a tubo lleno, que es 28,42. Entonces sigo con la siguiente. Si yo voy a transportar 40 litros por segundo, entonces yo digo un diámetro de 182 milímetros horizontal. Entonces yo digo 2 aquí sería 52,10, ¿no? y 2 pulgadas. Entonces, si yo tengo que el caudal transportar mío es 40, entonces me sirve una tubería de 182 milímetros o nominal 200. Entonces yo digo, esta es la que me sirve, no me sirve esta de acá porque no me transporta, no me tiene la capacidad hidráulica no es la misma. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál de estos tubos aquí con una pendiente del 2% me puede transportar un caudal de 300 litros por segundo? Entonces yo diría, a ver, con esta 10, 53, 29, 53, 96, 174 y 300. Si yo tengo 300, pues mire aquí tengo yo una de 334. Entonces esta tubería con la pendiente del 2%, 334 con una pendiente del, a ver. Vamos aquí, esta de 326, ¿no? Esta tubería, ¿no? Que esta tubería es de 400 milímetros, ¿no? O 362 milímetros. Me transporta ese caudal de 300, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy buscando en 2 pulgadas y en 2 pulgadas me transporta 326 con una velocidad de 317. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El tubo que me sirve es este. No estos, porque ¿qué tal yo coger este tubo, si yo digo 2 pulgadas, este es de 326 y le pongo 170? Si el tubo lleno solamente me transporta 170 y yo tengo 300, entonces ese tubo no me sirve. Me sirve es un tubo más grande. Pero también me podía haber servido este 445,56, que es un tubo de 450 milímetros. Pero yo ese tubo de 450 milímetros, pues, yo digo, está sobrado, 400, ¿no? ¿Cuánto es el caudal? Si yo digo para una tubería de 2 pulgadas, 445 y yo solamente voy a transportar 300. Entonces yo digo, no está sobrediseñado, entonces estoy botando la plata. Entonces, que más se aproxime. Bien, entonces ese sería un ejercicio que está aquí, ¿no? Aquí hay un tubo de 8 y dice, un tubo de 10 pulgadas transporta un caudal a tubo lleno de 93, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de tubería PVC y pendiente del 2%, ¿no? Dice, un tubo de 10 pulgadas me transporta 91 litros por segundo, que es lo que puede ser, ¿no? 93, 91. Entonces yo digo 10 pulgadas, 227 milímetros. Entonces 227, y entonces digo de 10 pulgadas con una pendiente del 2%, 93, 91 y una velocidad de 232, ¿no? Que era lo que decía yo, ¿no? 93, 91 y una velocidad de 232. Bueno, este sería un ejercicio, ¿no? De la misma pendiente, varios tubos. Y de esos, si yo digo, si el caudal mío es de 300 litros, pues entonces ya busco, que hay conductos que no me sirven, que la capacidad hidráulica no es suficiente para eso, entonces cambio para diámetros más grandes. Pero este ejercicio para N.009, tubería PVC, alcantarillado, caudal a tubo lleno 70 litros por segundo, para diferentes diámetros, ¿no? Para N y caudal, determinar para diferentes diámetros las posibles pendientes y velocidades a tubo lleno. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El caudal de 70 litros por segundo.
Entonces yo me voy, por ejemplo, aquí, caudal 70 litros por segundo. ¿Este tubo me sirve? No, porque son 70 y solamente me está sirviendo hasta 22,39, digo, sí, según esta tabla, pero yo de pronto hay pendientes mayores, y entonces de pronto, pero según esta tabla solamente está aquí. Entonces yo digo, no, esta tubería de, de 4 pulgadas no me sirve porque solamente 22,39. Esta de 6 pulgadas no me da 61,94, ¿no? El caudal es de, ¿qué? Entonces, para un caudal 70 litros, entonces yo digo 70 litros, mire, 61,94 no me puede, este de 160 milímetros, este de 200 milímetros, entonces digo, no, pues mire, este de 200 sí, ¿no? 200 porque me llega a 113 si puede, ¿no? Entonces yo busco en este 200 milímetros. ¿Y cuál es qué es lo que me dice aquí? 70 litros por segundo, ¿no? Determinar los diferentes diámetros. Entonces yo, 8 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Entonces sería 200 milímetros, 70 litros por segundo. 68, 73, miren, aquí hay uno, ¿no? 73, 78, 283 y pendiente del 4%, ¿no? Entonces, 0,9, ¿no? Determinar los diámetros para un tubo de 8 pulgadas con una pendiente del 3 por 3,6, ¿no? 3,6 dice, ¿no? 3,6, 2, 3, 5, 3,6. Aquí tenemos el 8 pulgadas, ¿no? Entonces, si yo quiero aquí, por ejemplo, puedo yo coger y le digo 70 litros por segundo, es 70, 73, 3,5, ¿no? Y 73, 78 y una pendiente 4%, que tengo yo. 3,6 a tubo lleno con la velocidad, ¿no? Un tubo de 10 pulgadas con una pendiente del 1, entonces uno dice de 10 pulgadas, por ejemplo, entonces son 10 pulgadas, 270 litros, entonces yo digo, ahí está, ¿no? 10, 70 litros. 12 pulgadas, ¿no? Entonces digo 12 pulgadas, 70 litros. A ver, vamos abajo. 70 litros, entonces sería 72. 72, ¿qué diámetro tocaría ahí? De 250 milímetros, ¿no? Entonces tengo yo 72, ¿no? Y con una velocidad de 1,80 y una pendiente de 1,12. Entonces allí tenemos que ver, ¿no? De 1,1 transportan 1,72 velocidad, ¿no? Para 70, 1,1 y 1,72. Entonces tuvo de 12 también, ¿no? Entonces yo digo 12 son 30 centímetros. De nominal 315, entonces yo digo, a ver, 70 litros aquí. Yo voy bajando aquí 70, 70 y 70 y 66, 76. Entonces yo tengo 76 aquí, la velocidad es 1,20, transporta 76 litros con una pendiente de 0,4%. Entonces ese es el tubo que necesita para diferentes diámetros. Si quieren la pueden revisar esto, ¿no? De pronto estos datos, es que el problema es que estos datos los saqué con una tubería de concreto y entonces no me pasaron con estas tuberías. Bien, veamos a ver, entonces, yo tengo un alcantarillado, ¿no? Tengo este alcantarillado que va desde este punto, aquí tengo un pozo de inspección y aquí tengo otro pozo de inspección. El caudal que transporta son 100 litros por segundo, ¿no? 100 litros por segundo. Y la pendiente es del 2%, ¿no? Entonces tenemos allí nosotros 200 milímetros
Entonces tenemos... bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a diseñar. Dice, con pendiente n.001, aquí póngale .009 porque estamos hablando de estas tablas. Entonces, para utilizar estas tablas, pues me dice que el valor de ese .009. Aquí le pusieron .010, pero es .009. Caudal 100 litros, entonces dice 200 milímetros. Entonces, aquí, ¿no? Aquí es 5210, en vez de 5614, 5210. Vamos a ver, 200 milímetros, ¿no? Entonces yo digo pendiente del 2%, entonces me voy a hablar pendiente del 2%. ¿No? Y digo 5210, por ejemplo este, ¿no? Aquí 5210, pendiente del 2%, 5210, y la velocidad 2 metros por segundo, la pendiente del 2%. Pero para este 5210 es un tubo de 200 milímetros, ¿no? Y yo tengo 100 litros, entonces no me sirve, ¿no? Entonces paso al siguiente, 250. Entonces yo digo, una pendiente de 250 serían 93, 91 y una velocidad de 232, ¿no? Entonces, ¿me sirve este tubo? No, porque yo lo que tengo es el caudal de 100 litros por segundo, por lo tanto no me sirve. 93, 91 y 2. Y entonces paso al siguiente, ¿no? Al siguiente. Entonces, el siguiente, ¿qué diámetro es? 315, o sea, 284 milímetros, con una pendiente del 2%, tenemos 170,68, ¿no? Y la velocidad 269. Entonces, dentro de estos tres tubos aquí, tocaría revisar esta tablita y eso es lo que les voy a poner. Entonces sería 200 milímetros caudal a tubo lleno, 5614 no, eso es 5210. En vez de 5614 toca 5210. Esa tablita fue hecha. La velocidad 2 metros por segundo. 250, ahí sí está bien, 50, no es 5391, no es 9391, es 9391. Y la velocidad 232. Y el otro de 315, el caudal a tubo lleno de 170,68, lo mismo, y la velocidad 269. Ahí la velocidad es 237, no, es 269. Entonces nos podemos fijar nosotros que si yo voy a transportar 100 litros por segundo, no me serviría una tubería de 200 milímetros, ¿no? Con una pendiente del 2%, muy pequeñita, un caudal de, eso es 5210, ¿no? Y el caudal de 5210 sería, ¿no? En vez de 5614 da 5210. Entonces es un caudal muy pequeñito y yo ya tengo 100 litros. Entonces no puedo meterle con esa pendiente. ¿Qué podrían hacer allí? Darle más pendiente, ¿no? Porque entre más pendiente le dé, la capacidad del tubo, la hidráulica para transportar más caudal es mayor. Entonces, ¿qué pasa? 251, dice, con esa pendiente del 2%, para un tubo de 250 milímetros. Entonces, el caudal a tubo lleno, ahí no es 5391, sino es 9391. No sé por qué sale esa tabla allí. Y la velocidad a tubo lleno 232, está bien. Entonces, 93, 91, ahí no es 53, 93, 91. ¿Me sirve ese 250 milímetros? No, porque el que 93, 91 y yo llevo 100 litros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene suficiente capacidad hidráulica el tubo de 250 milímetros para llevarme ese caudal. Entonces, si no me sirve ese, ¿qué paso? A 170.68, que es 315. ¿Ese sí ya me sirve? Sí, si yo tengo 100 litros por segundo, pues es el que más se acerca, ¿no? Y eso me da 170.68. Entonces la respuesta de esos tres valores es de 315 milímetros. Bueno, ese es un ejercicio que, como les digo, les toca variarlo allí para... bueno, entonces ahora sí, esta era la pendiente.
Y para 100 litros por segundo, entonces me dice que el diámetro es de 315 milímetros. Porque ese sí me puede transportar el caudal que me viene, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la pendiente para diferentes diámetros? Para un caudal de 100 litros por segundo. Para un caudal de 100 litros por segundo. Entonces, nos vamos para 200 milímetros. Dice, para 200 milímetros la velocidad a tubo lleno es 3,88 metros por segundo. Aquí no es 388, es 3,88 metros por segundo. Ya, posteriormente ya haré las correcciones correspondientes. Caudal a tubo lleno, entonces yo 100.9 y pendiente 7,5. Entonces voy a ver 200 mil, voy a ver, ¿no? Aquí. Entonces yo digo 200 milímetros. ¿Cuánto es el caudal? 100 litros por segundo. Por lo tanto, yo desecho esta de 160 y de 110 porque no tiene capacidad, ¿no? Son 100 litros, aquí tiene 61. En cambio, en esta de 200 milímetros sí tengo capacidad, ¿no? Porque me lleva. Entonces, ¿cuánto me lleva? 100 litros por segundo. Entonces yo digo 100 litros por segundo sería 100, aquí 100.9. Velocidad 3,88 y la pendiente 7,5. Entonces este tubo de 100.9 sí me lleva, ¿no? Sí me lleva ese caudal de 100, pero con una pendiente de 7,5. Entonces yo digo, ¿y qué pasa si yo aumento el diámetro? Entonces digo, al aumentar el diámetro, ¿no? Miren ustedes, 105, 171. Entonces yo al aumentar el diámetro tengo 171, pero la pendiente es de 2,4%. ¿no? Pendiente de 171 de 2,3%. ¿Qué pasa aquí con 400? Yo digo, tengo 100 litros por segundo, entonces si yo tengo 100 litros por segundo, yo tendría aquí 103. Entonces yo digo 103 litros por segundo y una pendiente del 0,3%. Miren ustedes que aquí, ¿no? Vamos a ver eso. Miren, 203,88, 100.9, pendiente 7,5. Pero al aumentar yo el diámetro, la pendiente disminuye. Miren, cuando yo hice más grande esto, ¿no? Aquí. A ver, este sería, ¿qué sería este? 300 milímetros. Este serían 250, vamos a ver este. 250 era 315. Entonces 100 litros por segundo. Entonces, a ver, 100 litros por segundo, si lo vemos aquí. 100 litros por segundo. Entonces es 100.97. ¿sí? Ese es 100.97 caudal, velocidad 1,59 y la pendiente del 0,7%. ¿sí? Entonces esa es la pendiente 100.90 y pendiente 0,7%. Entonces yo puedo transportar ese caudal de 100 litros con un tubo de 200 milímetros, pero con una pendiente de 7,5. Pero si yo quiero, no, entonces esa pendiente es muy fuerte, dice, ¿no? Entonces yo quiero bajar la pendiente a 2,3. ¿no? Entonces, para bajar la pendiente, yo aumento el diámetro, 250 milímetros, y, ¿no? Al aumentar el diámetro se disminuye la pendiente. Miren, el diámetro es inversamente proporcional a la pendiente. 200 milímetros, 7,5, 250, 2,3 y aquí 315 es aquí. Aquí es 315, unos 197 y pendiente de 0,7. Entonces este 250 es 315. Para que lo tengan en cuenta, eso no sé por qué. No puedo borrar, es una figura que me hicieron. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense ustedes que hemos hecho un ejercicio de medir capacidades, pendientes, diámetros a tubo lleno. Todo esto que he fijado yo es a tubo lleno. Entonces
Las tablas de Manning que hice fue a tubo lleno, la pendiente que fijé a tubo lleno, el diámetro, todo eso es calculado, todo a tubo lleno. Pero ahora viene el problema. Y es que esto pues, eso me da poquitas veces, digamos. Porque la mayor parte de veces el flujo es parcialmente lleno. ¿Por qué? Porque las normas de flujo de tuberías me dicen que debo de dejar un espacio libre en la parte superior para que circule gases y aire, ¿no? Entonces, cuando yo voy a diseñar, yo no puedo diseñar a esta distancia D. ¿Por qué no puedo diseñar a flujo lleno? Porque las normas me dicen que yo solamente puedo llegar hasta aquí para dejar esa partecita de allí para respiración, para gases, etcétera, metano, para que circulen gases en este sistema. Entonces, nosotros lo que hacemos es coger este sistema, que ya lo vimos, cómo lo calculamos, todo totalmente lleno. Ya tenemos nosotros el caudal, la velocidad, ya podemos determinar diámetros, etcétera. Y entonces eso es relacionarlos con conductos parcialmente llenos. Entonces aquí parcialmente lleno, ¿qué hay? El caudal, la velocidad, ¿no? El radio hidráulico también, ¿no? El área de esto, ¿no? Pero el radio hidráulico ya aquí es de cuartos, pero el radio hidráulico aquí ya no es de cuartos. Entonces toca calcular los elementos aquí. Y entonces vamos a trabajar esos conductos parcialmente llenos. Bueno, aquí hay una tabla de Pavko, ¿no? De esta tablita, en la cual la incluí porque dice, calcula capacidad hidráulica de tuberías Novafor, Novalog y las tuberías de concreto. Miren ustedes, Novafor dice 0.09, Novalog 0.010 y de concreto 0.013. Aquí me está haciendo Novafor con concreto. Me está haciendo una interrelación de Novafor y concreto, Novafor y concreto. Vamos a ver esta tablita. Entonces dice, mire, el diámetro de Novafor es 160 milímetros. El diámetro interno 145. El tubo de cuadro en concreto es 150 milímetros, ¿no? Y el diámetro nominal y el diámetro interno es el mismo, ¿no? Entonces tenemos eso. Y entonces veamos a ver qué pasa si nosotros, miren ustedes el concreto, ¿cuánto es? 0.013. Entonces yo digo, por ejemplo, para una pendiente del 1%, ¿qué pasa con tubería Novafor, que es la similar al concreto? Entonces dice que me transporta con una pendiente del 1%, 20.1 litros por segundo. Y veamos la tubería de concreto, ¿cuánto me transporta? Mire, me está diciendo que 15.2. O sea, por qué siendo casi iguales los diámetros, por qué me transporta más la tubería de Novafor? Por el coeficiente de rugosidad, ¿no? Que le da más capacidad hidráulica, ¿no? Entre menos coeficiente de rugosidad, más capacidad hidráulica, ya lo hemos visto. Entonces, si quieren ustedes, pues podemos pasar aquí, ¿no? 227 dicen Novafor, concreto, dice, ¿no? Novafor concreto, 182, 200 milímetros. Entonces, con una pendiente del 1%, yo tendría aquí 36.8 y el otro, ¿no? El concreto 32.8. O sea, los otros 36.8 y los otros 32.8. ¿No? Aquí también, entonces, si es de 315, 300 milímetros internos, 284. Y si yo veo con una pendiente del 1%, con ese 315 me están pasando 120 litros. Y en cambio, en el concreto, 96.70. O sea que la capacidad hidráulica de las tuberías PVC son mayores que las tuberías de concreto. Entonces, vamos a ver de los conductos parcialmente llenos, ¿no?
Los conductos parcialmente llenos pues tienen otras características especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí pues ya no es el diámetro D minúscula no es este, sino D minúscula es este. El caudal, una cosa es el caudal a tubo lleno y otra cosa es el caudal que circula por aquí. La velocidad, una cosa es la velocidad a tubo lleno y otra cosa es la velocidad que circula por aquí. El área, una cosa es esta área y otra cosa es esta área pequeña. Y ahora el radio hidráulico aquí era esta área dividida entre el perímetro, ¿no?, total. Y aquí el radio hidráulico no, es el radio hidráulico es de la parte interna y viene así. Ya no puedo hablar de área sobre el perímetro, aquí no, tengo que aquí, porque cuando el conducto es lleno, el radio hidráulico es de cuarto. Y aquí no puedo hablar ya de sí. Entonces, ¿qué es lo que, cómo es la situación que se va a presentar? Entonces dice, en muchos de los problemas que surgen en los proyectos de diseño de alcantarillado es necesario estimar la velocidad y la altura de la lámina de agua cuando la tubería está parcialmente llena. O sea, cuando para determinado diámetro y pendiente el cálculo del caudal es inferior al de tubo lleno. Pues el caudal, entonces, ¿cuál va a ser el máximo caudal máximo? El caudal a tubo lleno. Pero este caudal ya, entonces aquí tienen con mayúscula caudal a tubo lleno y siempre el caudal del flujo parcialmente lleno tiene que ser inferior al caudal a tubo lleno. Porque si es superior, pues trabaja presión del sistema. Entonces, tenemos... ¿qué tenemos entonces aquí? Bueno, aunque la solución por procedimiento de cálculo directo es dispendiosa, porque pues el cálculo de tubo lleno no es tan fregado, pero cuando está parcialmente lleno sí, porque determinar el área, todo eso es dispendioso. El método basado en uso de relaciones hidráulicas que seguidamente se explicará es bastante sencillo y práctico. Por eso vamos a utilizar. Las variables incluidas en la forma de Manning, caudal a tubo lleno, velocidad de tubo lleno, radio hidráulico, área sobre perímetro y pendiente, ¿no?, o H sobre L y N constituyen los elementos hidráulicos de los conductos para una forma y coeficiente de rugosidad, así como para una pendiente de fondo dado. Los elementos cambian en magnitud absoluta con la profundidad de la sección llena. Entonces, en función de eso, cambian. En el caso de la fórmula de Manning, afortunadamente la generalización en términos de relación de cada elemento de la sección parcialmente llena, indicada aquí por letra minúscula, al elemento de la sección totalmente llena, indicada aquí por una letra mayúscula, confina todas las relaciones, incluyendo la velocidad y el caudal, a una dependencia en última instancia de la profundidad únicamente. Así. Entonces yo tengo velocidad lleno, a tubo lleno y velocidad real. Entonces, si yo hago velocidad real sobre velocidad tubo lleno, tendría n sobre n, r sobre n a la 2/3. Y aquí también yo tengo que Q sobre Q. Mire, este n, ¿no?, la relación de velocidad real a velocidad tubo lleno, esta es mayúscula, ¿no? N es la rugosidad a tubo lleno, N es la rugosidad, ¿no?, del tubo parcialmente lleno. R, el radio hidráulico del tubo parcialmente hidráulico y este radio hidráulico del tubo totalmente lleno. Entonces te dice que Q sobre Q es igual a N sobre N, R sobre la 2/3, A sobre A. O sea, el área totalmente lleno y el área parcialmente lleno. Estos están relacionados directamente con la D sobre D. O sea que esta relación de B sobre B y de Q sobre Q están relacionadas con D sobre D. Entonces, con esta relación relaciono estos elementos y estos elementos con esto. O sea, me voy a pasar de conductos llenos, paso por esta relación de D sobre D y obtengo los tubos parcialmente llenos. Bueno, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver en definitivas qué es lo que sucede, ¿no?
lo que tengo yo son dos elementos, ¿no? Yo tengo valores de Q sobre Q y B sobre D, y aquí valores H sobre D. Miren ustedes aquí qué es Q sobre Q, caudal parcialmente lleno a caudal totalmente lleno. Velocidad parcialmente llena, por eso es minúscula, a velocidad totalmente llena. Todo esto de los valores de Q sobre Q están íntimamente relacionados con el valor de H sobre D, o sea, H, que es la profundidad, sobre D, que es el diámetro. Entonces, lo que vamos a hacer es, si yo tengo el valor de Y sobre D o D sobre D, si yo tengo el valor de D sobre D como, si yo tengo el valor de D sobre D, yo puedo, con esta relación hidráulica de D sobre D, relacionar Q sobre Q, caudal a tubo lleno, con caudal real. Y con la misma relación puedo determinar la velocidad, ¿no? La relación entre la velocidad a tubo lleno y la velocidad real. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Y para eso existen esas gráficas, y estas gráficas son estas, las que estamos viendo aquí. Entonces, nos damos cuenta, vamos a ver entonces cómo se construye la gráfica, ¿no? Entonces, aquí hay, dice N sobre N. N mayúscula es la rugosidad a tubo lleno y N minúscula la rugosidad a tubo parcialmente lleno. Entonces dice, mire, la relación de Q sobre Q, o sea, caudal real a tubo, ¿no? Para una relación de N sobre N diferente de 1. Y aquí Q sobre Q para N sobre N igual a 1. Y también B sobre B para N sobre N diferente de 1 y B sobre B para un N igual a la unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Mire, esta curva. Cuando yo digo Q sobre Q y hago esta relación, me da esta curva. Y cuando yo hago B sobre B y valores de H sobre D, me da esta curva de acá. Esta es para N sobre N diferente de 1. Y esta de aquí para N sobre N igual a 1. N sobre N. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Decíamos cuando hablábamos del coeficiente de rugosidad que es función de la profundidad, ¿no? Y si yo tengo el tubo totalmente lleno, tengo un N mayúscula. Y parcialmente lleno, un N minúscula. Entonces, ¿yo qué tengo? N sobre N diferente de 1. Entonces, yo desecho estas curvitas, estas partes punteadas, y yo digo, la relación de esto es esta curva. Es esta curva. Y la relación de B sobre B es esta curva. ¿De qué salen, de cómo salen estas curvas? Pues ponen un tubo a caudal lleno y otro, pues, y establecen para diferentes valores de caudal a tubo lleno, ponen un tubo a caudal a tubo lleno y después le ponen una décima parte del caudal lleno. Entonces ahí quedaría Q sobre Q. Y entonces, si yo estoy diciendo que es valor de Q, entonces para un valor de H sobre D, tengo aquí un valor de Q sobre Q. Entonces, dependiendo de la profundidad y el diámetro, miren ustedes que yo llego a este punto y obtengo este valor de Q sobre Q. Y también para un valor de H sobre D, pues si yo tengo aquí Q sobre Q, que es este, yo puedo determinar para este valor también, entonces el valor de B sobre B, que es este. Entonces tendría yo Q sobre Q sobre B. Este gráfico que tienen allí es un gráfico que se genera en el laboratorio, ¿no? Que se genera en el laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando hicieron experimentos, ¿no? Cuando hicieron experimentos, si usted le daba un caudal, le daba un flujo, una pendiente del 1%, cuando le daba una pendiente, pues cogía y el valor de Q sobre Q daba aquí. Pero si yo decía, y la pendiente la cambio al 3%, seguía la pendiente dando la relación de Q sobre Q.
Y si yo decía 5%, pues la relación de Q sobre Q para un valor de H sub D me daba esto. Entonces, siempre, ¿no? Hay esta curva de Q sobre Q para n diferente de 1. ¿Por qué me da eso? Siempre, ¿no? Si usted dice, bueno, varía el caudal, entonces, si varía el caudal o varía el diámetro, siempre es la misma curva. Si varía caudales, varía diámetro, si varía pendiente, la relación de Q sobre Q es esta curva. Y la relación de B sobre B es esta curva. O sea que yo tengo Q sobre Q, tengo B sobre B, y aquí, por eso decíamos, enlazábamos las condiciones del lleno a parcialmente lleno con esta relación de H sobre B. Entonces, por ejemplo, para una relación de H sobre B de 0,50, entonces yo me voy aquí y obtengo que el valor de Q sobre Q es 0,40. Y si yo tengo Q sobre Q 0,40, entonces la velocidad B sobre B va a ser igual a 0,80. La relación de B sobre B y Q sobre Q en función de la relación de H sobre B. Entonces, esta es la curva, ¿no? Pero es mucho mejor no trabajar las curvas por esto, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros es trabajar ya no en base a la curva, sino esta relación entre los elementos hidráulicos en colectores circulares. Miren ustedes, aparece aquí Q sobre Q, D sobre B y B sobre B. La misma historia que tenemos aquí, o sea que los datos, yo digo aquí para un valor de Q sobre Q 0,50, entonces me da H sobre D tanto, y yo tengo que esto es 0,50, entonces tengo lo que vale H sobre D, y me vengo aquí y puedo determinar cuánto vale B sobre B. O la misma historia, yo puedo decir tengo B sobre B 0,70, B sobre B 0,70, entonces me voy aquí 0,70 y obtengo aquí Q sobre Q, ¿no? Para 0,70, entonces tendría yo aquí, ¿no?, el valor de H sobre D. Entonces sería más o menos 0,70, sería 0,35. Yo digo 0,70 aquí, por ejemplo. Entonces sería 0,35 H sobre D. Pero ¿cuánto es Q sobre Q? Entonces me voy por aquí y yo llego a este punto y bajo. Y entonces digo, este valor de 0,20 es el valor de Q sobre Q. Caudal real a caudal a todo lleno. Pero estos datos, lo que mejor puedo hacer es graficarlos. Entonces aquí tengo yo Q sobre Q, D sobre B, ¿no?, y B sobre B, que son los mismos datos de estos, pero en los mismos datos, pero ya en tablas, ¿no? Entonces yo diga a usted, por ejemplo, para una D sobre D 0,50, ¿no? Entonces decimos nosotros 46, 7, 48, 49, D sobre D 0,50. Entonces usted dice D sobre D 0,50. Entonces el valor de Q sobre Q es 0,41 y el valor de B sobre B 0,796. Entonces miren ustedes cómo se está relacionando. Si el valor de D sobre D es 0,50, el valor de Q sobre Q es 0,41. Entonces, 0,41, si yo tengo este 0,41 y tengo el caudal a tubo lleno, no es más que 0,41 por el caudal a tubo lleno y me da el caudal real. Por ejemplo, si el caudal a tubo lleno fuera 100 litros por segundo y la relación de D sobre D me da 0,50, entonces yo diría, bueno, D sobre D 0,50 y entonces Q sobre Q 0,41, y como el caudal es 100 litros por segundo, entonces el caudal real, este valor de Q, será 41 litros por segundo. Este 41 y este 100. Entonces aquí tengo toda esa relación. Bien, entonces vamos a ver algunas cositas que toca tener en cuenta aquí. Dice, antiguamente, bueno, tenía la creencia que el coeficiente de rugosidad permanecía constante con las variaciones de nivel, N sobre N igual a 1, pero ya
ya explicamos que con la profundidad el valor de n varía, ¿no? Entonces, por eso, aquí n sobre n es diferente de 1. ¿Qué otra cosa dice? A ver, observando la figura 4.4 se constata que cuando la profundidad del agua en el colector circular tiene un valor de 0,91 d, se obtiene la máxima velocidad. Y igual a 0,91 d. Entonces miren ustedes, 0,91 d, aquí, ¿no?, está la máxima velocidad. 0,91, entonces aquí la máxima velocidad. ¿Y qué más dice? Es importante observar que el caudal máximo que se puede conseguir en un determinado conducto no es el que se obtiene con el conducto funcionando completamente lleno, y sí con Y igual a 0,95 d, ¿no? Caudal máximo. Entonces yo digo, ¿cuál es el caudal máximo? Entonces 0,95 d, aquí viene el caudal máximo. Miren, no es acá, sino aquí 0,95. Eso también hay en el... Bueno. ¿Qué más dice por aquí? Los dos tipos de tablas, Manning y relaciones hidráulicas, se mezclan con pendientes y velocidades, anotando que generalmente el caudal a tubo lleno deberá ser mayor que el caudal real. Entonces, no puede ser el caudal real mayor que el caudal a tubo lleno. ¿Por qué el caudal real siempre es menor, ¿no? Porque tenemos que dejar ese huequito en la parte para ventilación. Mire, la velocidad mínima real para que sea autolimpiante el flujo en la tubería no deberá ser menor o igual a 0,45 metros por segundo en alcantarillado sanitario. Ojo, ¿no? Entonces ya tenía una limitante, que la velocidad real no puede ser menos de 0,45 para que no haya sedimentación. La relación de D sobre D tendrá como valor máximo de 0,85 para alcantarillado sanitario, por lo que Q sobre Q es igual a 0,93. Con esto asegura siempre que Q sobre Q es menor que el caudal a tubo lleno. Entonces dice la relación como valor máximo de 0,85 para alcantarillado sanitario, por lo que Q sobre Q es 0,93. Entonces, miren ustedes, 0,85, aquí dice 0,85, ¿no? O sea, D sobre D, 0,85. Y el máximo valor de Q sobre Q no puede sobrepasar el 0,93. O sea que si es 0,85, el valor de Q no puede sobrepasar el 0,93. Pero este cuadrito que tenemos aquí es para alcantarillados sanitarios, ¿no? Alcantarillados sanitarios. Por eso estoy hablando de esos valores. Bueno. Si yo tengo aquí la relación de D sobre D, Q sobre Q y B sobre B, pues si yo tengo esta relación de D sobre D, que es el caudal, la profundidad parcial frente a la profundidad de tubo lleno, si yo tengo estos valores, pues miren ustedes que aquí, para mí es difícil aquí coger el centro y cuál es el área de este círculo, cuál es el radio hidráulico, cuál es el perímetro mojado, ¿no? Cuál es la profundidad hidráulica, cuál es la ancha superior T. Bueno, todos esos elementos es muy difícil calcularlos, ¿no? Ya por allá en Canales habían unas fórmulas, ¿no?, para calcular esto, pero eso es muchas fórmulas y de muy difícil solución. Entonces yo lo que hago es establecer en función de este valor de D sobre D, D minúscula sobre D mayúscula, cuáles son el área, todo. Entonces todo lo puedo hacer yo bajo la tablita que me viene aquí con relaciones hidráulicas, ¿no? Estos elementos geométricos para las secciones circulares. Entonces si yo sé cuánto es el D sobre D, yo sé cuánto es, si yo sé cuánto es D sobre D, yo sé cuánto es área sobre D al cuadrado, perímetro sobre D, el radio hidráulico sobre D, T sobre D, D hacia AC sobre D, Z, ¿no?, y AR a la 2/3 sobre D. Entonces, si yo tengo este valor,
yo puedo calcular mi área, mi perímetro, mi radio hidráulico, mi ancho superior y tal. Lo que esto se dificulta si hubiera metido geometría a esto, ¿no? Entonces, y una vez esta tabla me da los elementos geométricos para secciones circulares. Entonces, yo establezco mi valor de D sobre D, aquí están, ¿no? Entonces, diga usted, ¿cuál es el radio hidráulico para un valor de D sobre D a 0,50, por ejemplo? Ah, bueno, 0,45, 0,50, 51, ¿no? 0,45, ¿no? Y entonces diría yo que 0, por ejemplo, 0,51. Entonces yo digo, para 0,51, el área sobre D al cuadrado es igual a 0.427. 0.4027. Entonces, ¿cuál es el área? Pues como yo tengo ya el valor de D, el área es igual a este valor por el valor de D al cuadrado. ¿Cuál es el perímetro? Yo digo, para este D sobre D, el perímetro es este, ¿no? Y entonces, este es el perímetro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el perímetro definitivo? Pues entonces yo digo, para esta relación, este es P sobre D. Y entonces, el valor de P sería este multiplicado por el diámetro. Y así cada uno de esos elementos de la sección circular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el radio hidráulico, yo digo, para 0,51, el radio hidráulico sobre D es igual a 2531. O sea que el radio hidráulico es 2531 por el valor de D, que es el diámetro que traemos desde acá. El ancho superior T del flujo, entonces dice que T sobre D es igual a 0.9998. Entonces yo lo que hago es multiplico el diámetro por esto y me da el T. La profundidad hidráulica de su H, entonces es 0.40. El valor de Z, que es factor de sección para flujo crítico, es igual a tanto. Entonces yo, Z es igual a este valor por D, el diámetro que lo traigo de acá a la 200. Y así yo hago todos los elementos hidráulicos para eso. Entonces en la próxima clase ya veremos, ya entraremos un poco más a detalle sobre estos elementos, criterios de diseño de sistemas de alcantarillado. Bueno, señores estudiantes, de todas formas, muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Como siempre, muchachos, energías positivas. Pónganle positivismo a esto y ya estamos cerquita a acabar, mejor dicho. Vamos a rematar bien esto, ¿no? Vamos a rematar muy bien. Si, que me fue mal, no, todos vamos correcto y vamos a entregar un buen proyecto y vamos a sacar una buena nota y viene el tercer parcial y ahí ya nos recompusimos con este segundo parcial y si no, pues en el tercero y el proyecto ya les sirve y todo eso ya va sirviendo. Ya van sumando punticos y ya van a tener su nota definitiva y nos podemos ver si Dios quiere, en plantas de potabilización. Bueno, señores estudiantes, entonces, como siempre, energías positivas y adelante. Hasta la vista. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe.